Y bueno, el siguiente tema obligadísimo, inevitable, como decimos hoy, es el Instituto Nacional Electoral. A ver, esto ya se puso color de hormiga. ¿Por qué? Pues que al final del día, todo lo que hemos estado diciendo, que el gobierno, que de la Cuarta Transformación, que el presidente López Obrador está obsesionado con, pues de una u otra manera, primero con eliminar el INE, luego ya no fue eliminar, lo queremos modificar, se va a llamar igual, pero con otra vestimenta, con diferente maquillaje, pues el INE de Lorenzo Córdoba acabó por darse un balazo en el pie al salir a revelar una encuesta que el propio INE mandó a hacer y que de una u otra manera, pues esa encuesta termina con resultados que son estrictamente apoyadores a lo que el presidente López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación ha estado diciendo que hay que hacer, que es decir, modificar el INE, cambiarlo, eliminar diputados y senadores de partido, quitarles presupuesto para elecciones. A ver, yo antes de empezar el debate quiero decir lo siguiente. A mí me parece completamente absurdo y estúpido que cosas tan técnicas sean sometidas al escrutinio popular. A un plebiscito. A un plebiscito. ¿Por qué? Pues es como si mañana estamos en un hospital y decimos, a ver, vamos a decirle a la gente si están de acuerdo con que una cirugía de corazón abierto cueste 100,000 pesos. A ver, hay un costo, ¿no? Yo quisiera que no costara nada, o costara 1,000 pesos. Sí, no. Va a costar 100,000 porque es lo que cuesta, lo que se practica. Igual una cuestión de un puente. Vamos a someter que el pueblo diga si le metemos 10 varillas o 5 varillas. No, espérame. La técnica te dice que tienes que meter 10 varillas, no 5. Bueno, aquí es lo mismo. De repente preguntarle al pueblo cosas que son predecibles. O sea, lo que después se llaman profecías autocumplidas. Pues obviamente en el preguntar está el dar. ¿Qué nos dices de la encuesta, Rodrigo? A ver, es una encuesta que el propio consejero Jaime Rivera dijo es completamente tendenciosa, es contradictoria, está fuera de lugar. Dice, por ejemplo, que el 78% de los encuestados están a favor de que los consejeros electorales y magistrados electorales de este país se elijan por voto popular, como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, por ejemplo, que el 52% de los encuestados están de acuerdo con la iniciativa presentada por el presidente López Obrador, pero también dice que solo el 27% ha escuchado hablar de la reforma electoral. Hay una grave inconsistencia. Esto fue utilizado claramente por Morena para sembrar la idea de que la reforma electoral del presidente López Obrador es un clamor. Tiene tracción en el público. Pero a ver, pongamos las cosas como son, porque el presidente está poniendo una trampa con la discusión de los plurinominales, con la discusión de la reforma política, a lo mejor apelando un poco a lo que quisiera el PAN. En este momento, el único punto en común entre la oposición y el oficialismo respecto a la reforma electoral es el voto electrónico. Es el único punto. Y realmente la esencia de la reforma electoral del presidente López Obrador es desacreditar la estructura actual del Instituto Nacional Electoral, eligiendo a los consejeros y también a los magistrados del Tribunal Electoral por voto popular. Es decir, sería el acabose del sistema electoral en este país. Y lo que quiere hacer el presidente López Obrador es anticiparse al 2024 para, en caso de que los resultados no sean satisfactorios, poder influir en decisiones importantes, poder poner en cuestión, como está sucediendo en este momento en Brasil y como sucedió entonces en Estados Unidos en la elección presidencial pasada, la integridad del proceso electoral. Ese es el fin en el cual, ese es el fin de López Obrador, y la oposición no debe caer en la trampa del presidente. Creo que ya cayó en la trampa del presidente Lorenzo Córdoba. Es como se subió a un ring donde el presidente se siente más cómodo, que es pues, en las preguntas populares. En meterse en el corazón de los ciudadanos, en el sentido de que hay que cambiar las cosas, hay que hacer revoluciones, hay que cambiar. Y Lorenzo Córdoba cometió ese muy grave error. Pero a mí me parece de risa un presidente que quiere cambiar las reglas y desaparecer al INE cuando tiene en su gabinete a Manuel Bartlett, ¿sí? Precisamente quizá uno de los últimos artífices desde la Secretaría de Gobernación. Bueno, que se creó la Comisión Federal Electoral. Que se creció. Siempre le ha gustado la CFE. Así es. Entonces,
Me parece de risa, ¿sí? que el presidente hable de la desaparición del INE y este involucramiento más del aparato estatal cuando tiene un Manuel Bartlett que fue el que le dio en la torre a la transición política de este país con la caída del sistema. ¿Con qué confianza, con qué cara tiene este gobierno? O quiere la confianza de meter las manos en el instituto, ¿no? Y estamos viendo la tendencia, hablabas tú de Brasil, el voto electrónico creo que ha eliminado muchas discusiones en ese sentido, y es como todas las discusiones importantes en este país. El presidente simplifica todo a una pregunta de ¿quieren seguir con lo mismo, con los fraudes, con las mentiras o no sé qué? ¿O quieren lo bueno, la modernidad y demás? La discusión es técnica. Hay 25 cuestiones en esa reforma electoral que se deben discutir. Si nos vamos mañana a elegir popularmente el nuevo presidente del INE, sin ninguna duda, hoy el mexicano más popular es Franco Escamilla, el comediante. Pues sin duda sería Franco Escamilla el próximo presidente del INE. Sí. Aquí yo creo que la reforma, como todos lo estamos viendo, no es electoral, es una reforma política, porque va a tocar los diferentes poderes y no nada más lo electoral. Pero la gente aquí, el mexicano común, no sabe de qué está hecho, y no porque esté ignorante ni mucho menos, sino porque no tiene por qué saber tanta viriscueto, ¿verdad? Tanto detalle. Entonces, como dice Ramón, lo someten a una consulta popular y pues obviamente... Caen en la trampa. Sí, claro, caen en la trampa, pero eso hace que gane López Obrador. Claro. Eso hace que siga siendo el Mesías, siga siendo el Redentor, y es algo muy grave para la democracia en nuestro país. A ver, López Obrador no tiene los votos en el Congreso en este momento para lograr una ambición de esa magnitud. ¿Va a intentar presionar? Sí, va a intentar presionar. Mi pronóstico es que no lo va a cumplir. Esto le va a servir para seguir desacreditando. El problema es, el tema es, ¿qué está viendo López Obrador de cara al 2024 para empezar un potencial peligro a abrir esta carta de decir, estas elecciones que va a haber en 2 años no van a ser legítimas, o no van a ser como al menos esperábamos nosotros. Camino, igual que le pasó a Bolsonaro. ¿Qué hizo Bolsonaro? Ya, aunque era electrónico todo, pues tuvo que decir, ya el ejército está ahí cuidando urnas. Sí, claro. Yo aquí veo 2 contrasentidos. Por un lado, el presidente diciendo, vamos a gastar menos. Así es. Pero por otro lado diciendo, queremos elecciones electrónicas. Bueno, la elección electrónica para poner urnas electrónicas en todo el país es un señor inversión. Presupuesto. Hay que cambiarlas. Para empezar, imagínate en un poblado de la Sierra de Michoacán, o en Badiraguato, Badiraguato ya está muy modernizado, me equivoqué. No, en Nayarit, en alguna playa remota. ¿Cómo haces un reporte electrónico si no hay acceso a internet, si no puedes hacer la conectividad? Claro. Entonces, ese es por una parte, la parte del costo. Pero por otra parte, tienes el asunto de que es la parte más seria, que cuando tú pones el aparato electoral en manos de las mayorías políticas que manejan el país, sea Morena, sea el PRI, sea el PAN, no es contra nadie. Esa mayoría va a terminar siendo la que maneje a su antojo, en ese momento, en esa coyuntura, el proceso electoral y las tentaciones que van a existir para que se manipule con más facilidad en favor de... A ver, señores, vean por favor Morena. Díganme si alguien de verdad cree que Morena es un partido político. Morena es un ring donde 20 tribus de diferentes personajes, desde la izquierda hasta la derecha disfrazada, se pelean por un huesito y por un poco de atención del presidente. ¿Sí? O digamos lo mejor dicho, es un depósito donde a diestra y siniestra se destapan corcholatas, se abren los envases, el presidente es el destapador y él dice quién es corcholata y quién no es. Bueno, esa misma tentación se va a tener en el momento en que el organismo electoral sea dirigido por gentes que pertenecen al partido político mayoritario, porque si es popular el voto, pues si el PRI o el PAN o Morena son los partidos en el poder, ellos van a tener el control de ese organismo. Es como decir mañana, pues el hospital fulano de tal va a ser manejado por el partido político. A ver, ¿qué sabe un partido político de un hospital? Oye, quisiéramos que las operaciones duraran no 3 horas.
¿Estamos de acuerdo todos que duren hora y media? Sí, para que y duplicamos la cantidad de operaciones. Así no es. No es por ahí. Repetimos, esto es técnico. Claro. Se está politizando y en la politización todos vamos a perder. Claro. ¿Vas a decir algo? Sí, no. Y sobre todo en un momento en el que imaginemos que se dé el voto electrónico y se dé toda esta reforma para traerlo, pues está hackeada la Sedena ahorita. Están hackeados secretarías completas donde no hay, no se pueden hacer trámites. Está hackeado, lo reveló Reforma, el organismo aeronáutico principal Así de es. este país. Sí, no, apagan con un switch. Es y bye. decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, Bartlett renovado en el 2024, se cayó el sistema, nos 3.0. hackearon. No, ¿de qué me hablas? No. A ver, Pero eso es una discusión técnica. Lo que está pasando con el INE y lo que comentaba Ramón, los griegos tenían una palabra para eso que es la oclocracia, que es el gobierno de la demagogia y de las mayorías aplastantes. Pero México no vive en ese sistema. México vive en una democracia, como lo dijo en este espacio, en este estudio, Porfirio Muñoz Ledo. El presidente está confundiendo su mayoría en las urnas con el sistema democrático e instituciones que tenemos en este país y que ya se está erosionando gravemente, como lo vimos esta semana cuando la CNDH sale públicamente a denostar Eso fue a otro vergonzoso. organismo como el INE. Vergonzoso. No, además, lo que es peor, cuidado, porque si bien es cierto lo que comentas, hay que hacer el opus del asunto. No fue la CNDH, fue la presidenta de la Así CNDH, ¿sí? Ibarra Piedra, Así Ibarra, es. la que sacó el comunicado que fue desacreditado por los consejeros que nunca fueron Así es. consultados para emitir esa condena. Claro. Una condena, como bien lo dice Rodrigo, no tenía por qué haber salido de esa comisión y menos contra un organismo en la cual CNH no tiene nada que ver porque no hay ninguna queja contra ellos. Pero sí hay un común denominador en el gobierno de López Obrador y en el estilo personal de gobernar de López Obrador, es esta construcción de esta pseudodemocracia plebiscitaria donde las mayorías aplastan cualquier institución, cualquier minoría y cualquier consideración republicana, llámese poder judicial, poder legislativo o organismos constitucionalmente autónomos. A ver, hasta el día de hoy, los plebiscitos que el presidente ha hecho, llámese aeropuerto de la Ciudad de México, el que cancelaron, Tren llámese Maya. el Tren Maya no hizo plebiscito en eso, y el de Constellation Brands, Así es. varias hizo. El juicio de No- expresidentes. Exactamente. Nunca ha perdido. Sí. Nunca ha habido ninguna cosa en contra. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. Ni perderá. En cómo preguntas está la respuesta. Por eso- Hombre, el presidente se solazó el jueves en la mañana, hizo su mañanera en función de la encuesta Claro, del INE. Claro. pero me llama la atención que Lorenzo Córdoba se haya dormido en los laureles, o no sé cómo se le puede llamar, a que haya optado para que se enaltezca. A ver, si vemos Andrés Manuel. qué va a pasar de aquí, cuál va a ser el futuro de toda esta trama de la reforma electoral, yo creo que se va a rechazar en el Congreso, pero que Morena simple y sencillamente se va a esperar a que termine el plazo de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama para instalar consejeros a modo y infiltrar desde dentro el Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que yo creo que va a terminar sucediendo considerando la correlación de fuerzas que hay en este momento en el país. Ya, ¿no? Y desafortunadamente Lorenzo, y como lo hemos dicho aquí, se va quedando solo. ¿Sí? Y va perdiendo muchos aliados en ese sentido y cae en la trampa de las encuestas y creo que va a ser muy preocupante. A mí lo que me da la atención es que el jueves en la mañana el presidente dijera, vean, este 27% que se opone a las reformas, hombre, es la gente educada, los fifís, los conservadores, los que no quieren que se haga. A ver, otra vez polarizar. A ver, no significa que porque sea una minoría, es la minoría que más conoce de lo que está ocurriendo. Claro. Él quiere, claro, que le hagan caso a esa mayoría, que como comentaba ahorita Marcela, pues decían, oye, la mayoría esta que estamos hablando, pues no sabe de qué estamos hablando. En la propia encuesta, tú lo comentabas, Rodrigo, tenía... El 27% apenas había escuchado hablar de ella. Pero el 50 y cuántos por ciento. Y el 52% decía que estaba a favor de ella. 52 están a favor, pero nada más No el 27 saben. la conoce. Quiere decir que de una u otra manera el 25% que dijeron que sí quieren, no saben qué es lo que quieren. Claro. Ahí está, queda muerto. Entonces, es. seguiremos hablando del tema porque va a dar mucho de Seguiremos. hablar en las próximas semanas. Muy bien. Por lo pronto, hoy, si fuera un partido de premundial, Palacio Nacional 1, INE Cero. 0.